Muy buenos días para todas, todos los asistentes, para los especialistas, para darte su equipo de trabajo. Yo voy a intentar de manera muy breve contextualizar el panel que se abordará enseguida, haciendo una remembranza de hechos ocurridos en los 2 últimos años. Me refiero particularmente a uno que tuvo impacto nacional y que permitió visibilizar el campo para que no siguiéramos pensando que el campo al estilo de Julio Cortázar es aquel lugar en donde se pasean vivos los pollos. Y en ese escenario pues, me quiero referir al paro agrario que se surgió en agosto del 2013, que, insisto, permitió visibilizar la existencia del campo, la importancia del campo, no solamente desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, sino de todo el engranaje social, económico que allí se vive y que pues infortunadamente se nos volvió una crisis de carácter endémica en la cual los colombianos en general, particularmente quienes derivamos nuestro sustento de la actividad agropecuaria, nos conformamos y nos resignamos a vivir. Dicho esto, pues también entonces como consecuencia de ese paro agrario, fíjense que se determinó, doctora Ángela, el tema de la misión rural. Y previamente ya se había establecido el que se iba a surtir el Censo Nacional Agropecuario después de 45 años sin que hubiera uno, es decir, desde 1970 en este país, para evidenciar el abandono y la postración que por falta de presencia estatal ha caracterizado al campo a través de los años, a través de las décadas. Lo importante de este escenario para efectos de la contextualización es que vamos a encontrar en los términos que se dijo acá el diagnóstico para la enfermedad y el tratamiento para la misma. Desde la perspectiva del DANE vamos a encontrar elementos de juicio, estadísticas objetivas y técnicas que nos permiten evidenciar ya desde esa perspectiva que la crisis es objetiva, que es real, que existe y que no se ha abordado en su estructura. Y adicionalmente la misión rural pues tiene por encargo, de manera coloquial lo podemos decir así, pues el tratamiento no de choque, no de coyuntura, sino de manera estructural y pensada en largo plazo, que se le va a dar a esa crisis para efecto de que el campo salga de esa crisis endémica a la que ya me he referido. Dicho esto, entonces aquí tenemos el diagnóstico y el tratamiento, y de eso se va a tratar el panel, para que ustedes también se llenen de elementos de juicio, para que posteriormente podamos entre todos y con un primer insumo ir construyendo de a pocos una verdadera política pública sectorial, ojalá de Estado, para efecto de atender los requerimientos nutricionales, alimentarios y económicos del campo. Lo primero que quisiera observar en ese sentido es el tema que evidencia el censo agropecuario en función de la propiedad. El dato del DANE nos dice que el 71% de las 113 millones de hectáreas censadas y tabuladas es de propietario. Lo que no nos dice por lo pronto es que también hay regiones en este país en donde el 70% de esa propiedad todavía es de carácter informal. Y eso nos remite entonces también a una circunstancia en donde la informalidad de la propiedad de la tierra ha generado que los productores del campo no tengan acceso a los instrumentos de ninguna naturaleza que el Estado ha diseñado para efecto de atender de manera parcial las necesidades o por lo menos los principales intereses y expectativas de los pequeños productores. Y de otra parte, se dice, que es lo alarmante y lo dramático, que el 69.9, el 70% de esa propiedad está en manos de pequeños productores cuyas propiedades no pasan de 5 hectáreas y que constituyen en términos generales 6 millones de las 113 hectáreas censadas, en tanto que el 0.4% de los propietarios poseen el 41% en predios de más de 500 hectáreas del territorio nacional, lo que nos remite a su vez al tema de la hiperconcentración de la propiedad, que no es el problema en sí mismo, siendo un problema desde ya, sino que igualmente nos obliga a hablar de la fragmentación de la propiedad. Desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva económica, tanto lo uno como lo otro
tiene efectos perniciosos y negativos para efectos de garantizar no solamente la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la manutención, sino sobre todo la competitividad de un sector que por su importancia debe garantizar no solamente, repito, seguridad, sino sobre todo bienestar. Y desde luego una dinámica económica y social diferente a la que hoy en día se vive y se padece, mejor dicho. Y en ese escenario, entonces también es importante hablar del tema al que se refería Carlos en la anterior intervención, el conflicto en el uso de la tierra, derivado en gran parte por esa fragmentación microfunda y por esa concentración latifunda. Esa sobreutilización, entendida como que se está empleando la tierra en usos que no son los suyos, desaprovechando su potencial productivo, pues entonces trae consigo un tema que es relevante para efecto de garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos y poco a poco de la población mundial. En la medida en que esa concentración y esa fragmentación han traído consigo, conjuntamente con la urbanización y con los procesos demográficos que se están presentando en los últimos años, un desplazamiento de los sectores productivos hacia zonas marginales, en donde producir va a valer mucho más, en donde se va a encarecer el proceso de producción y en donde desde luego no hay una infraestructura adecuada para atender los requerimientos para que esa producción sea consecuente con las necesidades alimentarias de la población, tanto colombiana como planetaria. Y desde ese punto de vista, el conflicto de suelos tiene que ser abordado como un punto prioritario. Amén de lo dicho, hay otro factor que nos parece que es relevante y que se deriva precisamente del censo agropecuario, y es el que tiene que ver con la ruptura de la estructura social y familiar del campo. Nos dice el DANE como, por ejemplo, hoy en día la jefatura de la familia queda en manos de la mujer, con cargo a la violencia, no solamente la armada, sino la derivada de la falta de oportunidades, de la falta de atención y de infraestructura que requiere el campo para poder ser lo productivo que debiera ser. Desde ese punto de vista nos parece que ya es un momento adecuado para que este país piense en el campo como una estrategia de seguridad nacional al mejor estilo de los países más desarrollados del mundo y no como una actividad transeúnte, pasajera o en todo caso marginal. Y en ese escenario, fíjense que como consecuencia de esa ruptura de la estructura familiar, hoy en día, lo dice también el DANE, la población que está quedando en las ciudades es una población en su mayoría mayor a 39 años, cuando no en su mayoría perteneciente a la tercera edad, precisamente porque no hay oportunidades y se está generando entonces un desplazamiento de los jóvenes hacia la ciudad. Y ese es un tema también de carácter estructural que deberá ser abordado para efecto de que encontremos no solamente el diagnóstico adecuado y certero, sino también el tratamiento justo, pertinente y asertivo en términos de resultados. Y dicho esto, pues entonces yo quisiera decirles a todos ustedes que la responsabilidad de los panelistas del día de hoy es enorme, porque nos han de dotar de todos los elementos de juicio que nos permitan, en primera instancia, entender de mejor manera las cifras, pero sobre todo que nos permitan un análisis que de manera conjunta posteriormente inicie el proceso o nos permite iniciar el proceso de construcción de esa política pública que tanta falta le ha hecho a este país. Y fíjense que todo lo que aquí hemos dicho de manera muy breve, repito, en un intento un tanto desilvanado para contextualizar el tema, nos pone en evidencia otra vez el riesgo enorme que tenemos en términos de seguridad alimentaria nacional. Y desde luego, posteriormente tendremos que discutir también con los panelistas si esa seguridad alimentaria, tal como lo hablábamos anoche, se remite únicamente a la seguridad alimentaria en términos de manutención o se remite a la seguridad alimentaria en términos de autoabastecimiento y de desarrollo productivo y económico. Todo eso es precisamente lo que queremos que en este panel ustedes tengan claro, y desde luego a partir de ello vamos a finalizar la intervención de los panelistas, a formularles unas preguntas de rigor que sirvan de orientación para que posteriormente ustedes les hagan las que consideren pertinentes. Entonces le damos la bienvenida a nuestros panelistas y esperamos que este ejercicio sea lo útil que los organizadores han previsto y que esperamos desde luego que ustedes disfruten de la mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces